soy Victoria Hernández, tengo 27 años, una mujer trans que tengo ya aproximadamente 10 años de estar en el tema de la Defensoría de Derechos Humanos para las personas LGTB. Actualmente soy colaboradora de una organización de diversidad sexual, Somos CDC, donde estoy dando pues cobertura a las violaciones de derechos humanos de las personas de la diversidad, tanto como ser entre abogada y policía a la vez. Bueno, pues la realidad de las mujeres trans en nuestro país es que somos una población que somos víctimas de los crímenes de odio muy a menudo, que la violación de derechos humanos a personas trans en nuestro país es constante, si no es que es a diario, por decirlo así, porque muchas de las mujeres trans desde sus familias son tiradas a la calle por tener una expresión e identidad de género que no coincide con lo que las personas quisieran ver, con lo que los heterosexuales quisieran ver o la sociedad quisiera ver. Entonces estas chicas lo que recurren es, al no tener un estudio terminado o al no tener un trabajo, han optado por buscar el comercio sexual en las calles, en las esquinas, exponiendo su vida, que esto es tener la vida vendida hacia las personas que te pueden hacer tanto daño. Vemos la realidad que en nuestro país los mayores agresores son los policías militares, los de la policía del orden público, policías municipales, policía nacional, son los que mayormente agreden a las mujeres trans, y en algunos casos han sido la mayoría han muerto a manos de agresores que en lugar de proteger nuestra integridad como seres humanos, lo que hacen es violar nuestros derechos, es quitarles la vida. Entonces esa es la realidad de nuestro país. Somos víctimas de violaciones de derechos humanos, mayormente las mujeres y hombres trans, porque somos la cara de la diversidad sexual, porque somos la cara de las LGTB por nuestra expresión de género. Ni siquiera tenemos derecho a la vida, por decirlo, porque se nos quita como si fuéramos perros. Yo creo que se respetan más la vida de un animalito, de un perrito, que la vida de una persona trans. Tuve un problema, no fue por rechazo familiar, sino un problema más personal de familia. Entonces tuve que salir y me fui a quedar a la casa de unas chicas trans, que todas ejercían comercio sexual. Para iniciar, yo inicié como ayudándoles en los quehaceres de la casa. Yo les ayudaba a barrer, a lavarles la ropa, a hacer comida. Pero en un momento ya eso no bastaba. O sea, yo necesitaba ropa, necesitaba comida. Entonces yo recuerdo que le solicité a una de ellas que me ayudara a buscar algo, como trabajar. Me dijeron, la única opción aquí es que te vayas con nosotras a la calle. Entonces me prestaron peluca, me prestaron tacones, ropa, y empecé el comercio sexual en las calles de Tegucigalpa, que son bastante peligrosas, donde en muchas ocasiones intentaron matarme, me dejaron botada en algunos lugares lejos, me hicieron disparos. Salí del país, viajé a países, conozco todo Centroamérica gracias a eso, y estuve en uno de estos países de Centroamérica donde me secuestraron, me golpearon, me cortaron el cabello, casi estuvieron a punto de matarme. Gracias a Dios me he librado de todo esto. Pues yo creo que yo sí tengo un ángel ahí a la par mía que siempre me anda cuidando, porque he pasado cosas muy fuertes. Luego de todo eso, pues yo decidí como buscar un camino diferente, y el camino diferente era trabajar dentro de una ONG. Creo que una de las necesidades más importantes es la ley de identidad de género. Pienso que ese es como el pilar, porque voy a un trabajo, llevo todos mis documentos en regla, me ven y ven una imagen femenina, pero mis documentos dicen otra cosa. Y esa ley de identidad de género vendría, por lo menos en Honduras, a ayudarnos hasta en los procesos de reemplazo de terapia hormonal, porque en un centro de salud aquí en Honduras no se atiende a una persona trans en tema de terapia de reemplazo hormonal, y muchas mujeres trans optan por automedicarse o por hacer procesos empíricos en el tema de inyectarse biopolímeros, aceites, llevándolas hasta la muerte.
Honduras tiene muchos policías, tiene mucha policía militar, tenemos tantas personas, operadores de justicia, jueces, fiscales, a los cuales debemos de sensibilizar. También sensibilizar a la población trans de las zonas rurales, porque no se ha podido llegar hasta esos lugares porque quizás tiene un costo bastante alto o no alcanzamos nosotras con los proyectos, porque en su mayoría los proyectos son para las zonas centrales o las ciudades más grandes del país. Y tenemos lugares donde hay mujeres transexuales indígenas que no tienen educación sobre el tema de qué es qué somos los LGTB, qué es la diversidad sexual, cuáles son los derechos que aún tenemos. Pues en 10 años veo mujeres trans empoderadas, con una ley de identidad de género, con una ley de igualdad y equidad aprobada por nuestro país. Veo todas esas mujeres trans en unos trabajos que sean muy dignos para nosotras, que veo mujeres trans empresarias. Me veo en un medio de comunicación, me veo con una población que le va a dar igual que yo sea una mujer transexual en un medio de comunicación y lo van a ver como si fuera una mujer cisgénero, como una persona común y corriente, como otra persona más de nuestro país, no con una etiqueta, sino como una persona más.